¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Hablemos de salud. ¿Qué onda, bien, Alda? ¿Cómo andas? Bien, Efra, ¿todo bien? Es el capítulo 9, Alda. Capítulo número 9, Efra. Capítulo número 9. Muy bien. ¿De qué se trata el capítulo de hoy, Alda? Ok, Efra, el capítulo de hoy lleva por nombre Rehabilitación fisioterapéutica y nutricional post lesión. ¿Sale? Excelente. Este capítulo va a hablar de algunos tips, algunas recomendaciones que les vamos a dar si ustedes sufrieron una lesión que involucre el reposo, la inmovilización de alguna extremidad o de alguna parte del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Pues suceden muchas cosas, muchos factores, se deterioran algunas otras, ¿vale? Entonces, es un problema muy común y hay muchos tabúes en respecto a este tipo de lesiones, ¿sale? Entonces va a estar muy bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera y pues darles algunas recomendaciones, Efra, ¿no? Perfecto, Alda. Muy bien, pues para empezar el episodio, después de esta breve introducción que nos acabas de dar, Alda, explícanos un poco, explícale también a la audiencia qué es una lesión. Ok, bien, Efra, mira, la lesión es alguna lesión directa en una estructura directa del cuerpo, ya sea piel, músculo, tendón, hueso, ¿sale? Ya sea una ruptura parcial, total, ¿sí? Es una lesión en el que involucran todos los procesos inflamatorios en el cuerpo, en el cual sucede la inflamación, la edematización, el dolor, ¿sí? El que se le conoce como rubor, que esté como rojito, calientito, ¿sale? Claro. Es un proceso en el que se rompen algunas estructuras y pues surge el proceso también de inmovilización o de reposo dentro de ese tipo de lesiones. Dentro de las lesiones pues existen diferentes, ¿no? En el cuerpo pues, hay infinidad de lesiones, de tendones, de músculos, de piel, de huesos, luxaciones, esguinces, fracturas, ¿sale? Pero como tal una lesión pues es eso, ya sea una ruptura parcial total o alguna alteración de una estructura del cuerpo, ¿sale? Claro, sí, y hay variantes, ¿no? Bueno, aparte de una lesión maltratada, también te puede provocar, pues, algunos problemas, ¿no? En cuestión de que, la principal, que no sane bien o que quede como que un dolor crónico Claro. ahí, tal vez pérdida de fuerza, estabilidad, pérdida del rango de movimiento, Sí. ¿no? Y cuando también estás en la recuperación, pues puedes tener estas cuestiones como de un edema, una inflamación, dolor crónico. Entonces, gente, importante lo que mencionaba Aldair sobre que hay diferentes tipos de lesiones. Pero pues vamos al objetivo del capítulo, Alda, ¿no? ¿Qué sucede en el cuerpo posterior a una lesión maltratada? Ok, bueno, mira, una lesión maltratada como tal, no es que la hayan tratado mal, ¿no? A veces, bueno, son muchos factores, pero a veces dentro de las lesiones está lo que te comentaba, la inmovilización, o de que tú a lo mejor te lastimaste el tobillo y lo dejaste de mover por miedo a que te doliera, el reposo que te mandaron, no sé si tuviste yeso, por la inflamación, por el dolor, por la hinchazón, dejaste de mover alguna estructura, ¿no? No sé cuánto tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, 2 meses, sale, todo depende. De ahí, pues suceden lo que son ciertos factores que te causa el no moverte o la lesión como tal, que vienen siendo pérdida de fuerza muscular, ¿sale? Que vas perdiendo fuerza, pierdes masa, o sea que a lo mejor tu músculo se va haciendo más pequeñito, ¿sale? Por ejemplo, si fueron partes de la zona de las extremidades inferiores, que son las piernas, puedes perder el equilibrio, puedes perder la coordinación, no perderla como tal, pero sí disminuirla. Puedes perder rangos de movimiento, que a lo mejor, no sé, la mano la flexionabas completamente así y ahora la mueves a 45 grados, 30 grados nada más. O sea, ya no tienes los movimientos normales.
puede haber hinchazón excesiva, un dolor un poquito más fuerte, ¿sale? Entonces, todo esto lo causa ya sea la inmovilización o el miedo a no moverse. A veces simplemente es más eso, el miedo a que dices, no, es que si lo muevo me va a doler más, o si lo muevo me voy a lastimar más, ¿no? Eso es lo que sucede muy comúnmente, ¿no? O sea, que tú dices, no, pues me esguincé mi tobillo y no lo quiero mover hasta 3 semanas que me dijeron que tengo que guardar reposo, ¿no? Entonces, por lo regular, pues no es así, ¿no? Esa falta de movilidad te va a causar todo eso, adherencias, limitaciones en el rango de movimiento, pérdida de fuerza, todo lo anterior que les dije, eso se causa por miedo a moverse, miedo al dolor, sale miedo que se te va a hinchar más o miedo que te va a pasar algo más, ¿sí? Eso es muy común, Efra. Pero pues también las personas llegan a sufrir ciertos cambios fisiológicos dentro del cuerpo que competen mucho también a la salud, Efra, ¿no? Okay. Entonces, cuando la persona sufre un periodo de inmovilización, ¿qué es lo que nos puedes comentar tú? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando una persona pues deja de moverse, ¿no? O sea, por dolor no camina, ¿no? O sea, se lastimó el tobillo y no camina y está sentada, está sin hacer ejercicio, sin hacer fuerza. Sí, sin hacer ningún estímulo muscular. Fíjate que a nivel fisiológico, lo que pasa cuando nosotros dejamos de utilizar algún músculo, pues hay atrofia muscular, hay lo que tú mencionaste, ¿no? La pérdida, que la atrofia muscular, que es la pérdida de músculo por no usarse. Y eso no solamente pasa a nivel físico, sino que también puede ser provocado como a nivel metabólico, que es lo que nos pasa cuando nosotros nos alimentamos con muchos licuados, con solamente suplementos, también podemos atrofiar el tracto digestivo, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y sí, cuando una persona le inmovilizan, es normal que pierda densidad o masa muscular, porque no va a utilizar la zona, exacto, la zona afectada. Y con ello, es por eso que cuando ya viene la parte de la rehabilitación, es fundamental lo que tú mencionabas, el ejercicio, ¿no? La estimulación, la contracción muscular, para que ese músculo pues vuelva a crecer o se vuelve a recuperar. También es común la deshidratación cuando hay personas lesionadas. Nosotros, al momento de que nos genera un estrés, ya sea, por ejemplo, te pusieron yeso en la pierna, en el tobillo, en el brazo, tu cuerpo está en un estado de estrés. Este estrés va a hacer que tal vez no te dé hambre como debería, o no quieras comer, o te sientas mal, etc. Y esto también te puede provocar una mala alimentación, también te puede provocar que no te estés hidratando adecuadamente, y es cuando más agua necesitas para que pues tus músculos estén bien hidratados, todo tu cuerpo, y con ello puedas absorber y metabolizar mejor los nutrientes, ¿no? Esto es lo que pasa, Alda, cuando hacemos un proceso mal, de una manera negativa. Esa es como que la otra cara de la moneda. Pero, pues en sí el capítulo, gente, se llama Rehabilitación, Fisioterapia y Nutrición Post-Lesión. Claro. Entonces, Alda, cuéntanos qué es lo que sí tenemos que hacer en cuestión de rehabilitación después de una lesión. Claro. Bien, mira, después de una lesión, bueno, aquí cabe recalcar que no precisamente como tal en fisioterapia entramos después de una lesión, claro. No, nosotros también entramos durante la lesión, ¿sale? Durante la inmovilización, durante el reposo, también entramos en ese aspecto, que lo adecuado sería tratarlo desde ahí, desde la lesión inicial, ¿sale? Desde el reposo. Pero es muy común también, y es muy frecuente, y es lo que más llega, que llegan a rehabilitación después de la lesión, ¿sale? Entonces, cuando ya llegas después de la lesión, después de la inmovilización, la persona pues llega con dolor, con rangos de movimiento disminuidos, que no puede mover esto, que le duele al pisar, que le duele al hacer fuerza, que le duele al jalar. Entonces, uno de los primeros factores pues hay que ver es cuánto tiempo la persona dejó de mover esa estructura o esa extremidad,
¿Por qué? Porque ahí suceden unos que se llaman adherencias. Se pegan algunas estructuras o las estructuras son las que limitan el rango de movimiento, ¿sale? Entonces lo primero o lo principal sería eso, aumentar el rango de movimiento para que la persona se sienta más libre de moverse, por así decirlo. De ahí, pues lo principal sería empezar a generar fuerza muscular, empezar a hacer fuerza, ¿sí? El tratamiento post lesión o lo que ustedes deben de hacer después de una lesión es moverse, ¿sale? Aunque el dolor esté ahí presente, la movilidad es muy importante. ¿Para qué? Para que las estructuras generen o recuperen otra vez la movilidad que perdieron, ¿sale? Entonces es importante que aunque a ustedes les duela ya después del periodo de reposo, del periodo de recuperación, muevan esa articulación. En ese tiempo ya de recuperación, pues ya se puede colocar calor, un poco de calor para las extremidades, para que las estructuras se suavicen un poquito, generen movilidad, empezar a hacer un poquito de fuerza, un poco de movilidad, ¿sale? Pero el dolor siempre va a estar presente ahí, ¿sale? Lo importante es que después de la lesión lleves una etapa de rehabilitación para tú pues llegar a mejorar otra vez el proceso de volver a hacer tus actividades de la vida diaria, ¿sale? Pero sí, va desde la mejorar el rango de movimiento, la fuerza, la coordinación, la movilidad, ¿sale? Dentro de estos factores, pues también involucran muchos factores nutricionales, Efra. ¿Por qué? Porque la persona pues ya llegó con poca densidad muscular, falta de fuerza, ¿no? Y a lo mejor esta persona pues era deportista, ¿no? Claro. Y a lo mejor pues en ese tiempo, que es lo que le decía por lo regular, no realizan la actividad por miedo, ¿no? Entonces no perdieron fuerza muscular de esa extremidad, sino también de todo su cuerpo, ¿no? Entonces es importante también ahí tener procesos de alimentación que son muy importantes, ¿no, Efra? ¿Tú qué nos puedes hablar de la nutrición en una post-lesión? Sí, igual, lo mismo que lo mencionaste al inicio de esta pregunta, no solamente se involucra en la poslesión, sino también en la parte durante la lesión, porque gracias a los nutrientes es como el cuerpo se empieza a regenerar, se empieza a recuperar. Claro. Por decir algún ejemplo, ¿no? Que tenemos alguna fractura de tibia y peroné, que es una lesión muy común en básquetbol y en fútbol. Entonces ahí existe una inmovilización, ¿no? Inmovilizan lo que es la parte de la zona afectada, que es de la pierna, y entonces en la recuperación, que es durante la lesión, cuando ya está enyesado y todo lo demás, pues ahí al deportista dos cosas, ¿no? Existen suplementos que le pueden ayudar a tener una mejor recuperación sin afectar tanto su estado físico. Nosotros sabemos que cuando hablamos de deportes de alto rendimiento, pues una cuestión es cuidar el porcentaje de grasa. Claro. Que no aumenten de peso. ¿Por qué? Porque a veces el peso les puede jugar en contra, entonces les debemos de llevar un plan alimentario pues bien en este tipo de pacientes. Hablando de una lesión en general, pues es básicamente lo mismo para una persona. Es decir, necesitas nutrientes, necesitas minerales, necesitas vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasas. ¿Para qué? Para que te recuperes adecuadamente. Así sea una pequeña luxación hasta una fractura, necesitas de esos alimentos, ¿no? O también hay muchas personas que sufren el manguito rotador, que es la parte del hombro. Aquellas personas que van al gimnasio y todo lo demás, y ya sienten toquecitos o cuando hacen ciertos movimientos o ciertos ejercicios, ya les empieza como que a molestar ahí esa zona del hombro, pero pues nada más no se tratan. Entonces ahí ya tenemos una lesión que necesita rehabilitación, todo el proceso. Aunado a eso, si este paciente está tal vez en un déficit calórico o no lleva una buena alimentación, pues obviamente esa pequeña molestia pues ahí va Claro. a persistir. Y Yo había escuchado, volver, Efra, ¿no? que durante el proceso de inmovilización, te interrumpo tantito, Efra, durante el proceso de inmovilización también es importante cuando hay pérdida de masa muscular, la persona puede llegar a consumir o se le permite consumir un poquito más de proteínas, ¿no? Para recuperar la masa muscular. No tanto así,
Alda, fíjate que nosotros tenemos rangos, hay guías, ¿no? Que ya te mencionan la ingesta de rangos de proteína que una persona debe de consumir de acuerdo a su estado de salud, desde un rango de una persona que es sedentario, otra persona que realiza actividad física, una persona lesionada, una persona quemada, porque también Claro. hay personas que se queman, tal vez Sí, claro que se fueron quemaduras. una pierna, y son quemaduras de primer, segundo, tercer grado, entonces, o sea, ahí sí, de hecho la ingesta de proteína se eleva más de lo normal. Lo que nosotros hacemos y que a las personas que nos están escuchando deberían de hacer, si es que tienen algún familiar, algún conocido, un amigo o que tiene una lesión y está en rehabilitación, sí debe de aumentar su ingesta de proteína al doble de preferencia de lo que están consumiendo. Okay. ¿Por qué? Porque normalmente el mexicano consume entre 1 a 1.3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y eso es muy poquito. De hecho, nosotros lo mínimo que necesitamos de proteína actualmente es 1.2 gramos, pues para que tengas o hagas tus funciones metabólicas normales. Las proteínas tienen muchas funciones, no solamente el aumento de masa muscular, también la reparación de tejido, también ayuda a transportar ciertas hormonas en el cuerpo, diferentes procesos fisiológicos y bioquímicos tiene la proteína, así de importante es. Entonces, perdón, entonces ahí lo correcto, así a ojo de buen cubero, es de que debes de aumentar tu ingesta de proteína al doble. ¿Qué tiene la proteína o cuáles son los alimentos que tienen las proteínas? Bueno, la encontramos normalmente en cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y lácteos, ¿no? En mayor medida, porque también la encontramos en verduras, pero pues es una cantidad muy poquita. Entonces, claro, ¿qué debemos de aumentar? Pues nuestra ingesta de carnes, ¿sale? De alimentos de origen animal, una ingesta de lácteos, leguminosas. ¿Para qué? Pues para ayudar a que el cuerpo se regenere, ¿sale? Mucho más rápido de lo normal. Por eso a veces cuando dicen vas a estar inmóvil o vas a tener el yeso entre 3 a 4 meses, por decir algún tiempo, y cuando se lo quitan o le sacan la radiografía ven que todavía no está pegando bien el hueso, etc. Claro. Y le echan la culpa que no ha reposado, ¿no? Que se ha esforzado mucho, que está de aquí para allá, se está moviendo, pero no, así que la culpa no es tanto de que no haya reposado bien, sino que no se está alimentando adecuadamente, porque sabemos que si tu cuerpo necesita N cantidad de nutrientes solamente para vivir, ahora imagínate que ya no solamente tienes que vivir, sino tienes que reparar, claro, ¿sale? Algo que está descompuesto dentro de tu cuerpo. Entonces, antes solamente lo ocupaba tu cuerpo para vivir. Por ahorita ya tienes que crear, tienes que reparar algo que no tenías, ¿no? Entonces es por eso que la ingesta de alimentos sí aumenta considerablemente cuando una persona pues está lesionada, más que nada que la lesión pues va a tardar, ¿no? A veces la recuperación es muy tardada o la inmovilización. Por eso pierden masa muscular. Sí. Hay de pérdida de masa muscular a pérdida de masa muscular. A veces pierden mucha y a veces sí pierden, pero no tanta como uno pensaría. Si tú te alimentas adecuadamente, sí, obviamente vas a perder masa muscular. ¿Por qué? Porque el daño o el músculo pues se va a atrofiar, eso es cierto, pero ya no vas a perder tanto. Si tú tienes una buena alimentación durante el tiempo de reposo de la lesión, cuando vas a empezar con la rehabilitación, literalmente, te cuesta menos. Claro, te va a costar mucho menos, vas a tener fuerza, entonces tu rehabilitación va a ser mucho más rápido. ¿Sale? Eso estamos hablando en la parte de reposo, porque muchos piensan que solamente es descansar y ya está. Entonces no le dan la importancia que se requiere. Después de la fase de reposo y ya viene la parte de la rehabilitación, que es en donde pues, ustedes entran en mayor medida, que ya está yendo a sus terapias, bueno, ahí tenemos que aumentar aún más
la ingesta de nutrientes. ¿Por qué? Porque ya solamente no tenemos que hacer que pegue bien el hueso, sino que ahora es fortalecerlo y hacerlo crecer. Claro, sí. Es una ingesta todavía mayor extra. Y no solamente de proteínas, te digo, entran todos. Vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, que sí, proteínas primordialmente, sí aumenta considerablemente su ingesta. Pero al final de todo, Alda, tenemos ya las guías que nos dicen los rangos que nosotros tenemos que manejar. Entonces no es como que lo inventemos. Claro. Otra cosa que también es muy importante o que me ha tocado ver dentro de la post-lesión, Efra, es la hidratación, Efra. La persona, si no toma mucha agua o no se hidrata correctamente, por así decirlo, se le dificulta mucho el volver a moverse correctamente, ¿sale? Nos dificulta mucho volver a generar o aumentar los rangos de movimiento, ¿sí? Un rango de movimiento, digo, es el movimiento normal que hace una articulación, ¿sale? Entonces, cuando es la poslesión, presentan eso, disminución del rango de movimiento. A lo mejor no total, pero sí parcial. Claro. Entonces, todas esas estructuras necesitan estar correctamente hidratadas para que durante la rehabilitación pues nos permitan a nosotros generar el movimiento, ayudarlas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también mantener hidratado una estructura nos ayuda a que el músculo reaccione correctamente a la contracción, a la fuerza, a la movilidad, ¿sí? La piel también genera elasticidad correcta cuando queremos hacer las movilizaciones, los estiramientos, evita que al paciente también le den calambres. Por eso es muy frecuente que durante la poslesión sucedan los calambres, Efra, ¿no? Sí, de hecho, pues también nosotros sabemos que el agua, pues es vida, entonces el agua, entre mejor hidratados estemos, pues va a ayudar a lubricar adecuadamente lo que es todo tu sistema óseo, ¿no? Entonces, lo mismo, no solamente cuando estén lesionados, sino durante toda su vida, todo el proceso, sí. Bueno, sí, ayuda a lubricar, entonces es una de las funciones del agua. Por eso cuando están deshidratados y no toman suficiente agua, es lo que les pasa. Sí cuesta o les cuesta más a aquellas personas. Así que si tienen algún familiar ahí lesionado, pues lo correcto es de que se alimente bien y que se hidrate adecuadamente. Que genere movilidad, y que genere aunque genere dolor. Sí, y poco a poquito. Así es, Alda. ¿Algo más que quieras mencionar, Alda, para concluir lo que es este capítulo? ¿Algo importante que se nos esté pasando? Sí, durante el proceso de post-lesión, ya cuando empiezan el proceso de rehabilitación, o si no quieren iniciar el proceso de rehabilitación y dicen, no, pues en casa, yo solita me muevo, yo solito me muevo, es importante que ya sabes que la lesión ya está en un estadio crónico, ¿no? O sea, si ya tú llevas post lesión, ya estamos hablando de que ya pasaste un mes, 2 meses de tu lesión, ¿sale? Entonces, si no la trataste durante cuando te pasó, los días recientes, ya es un proceso crónico. Entonces, si tú empiezas a tener miedo de moverte, esas limitaciones van a ir creciendo más y más y más y más. Lo importante, como siempre lo recalcamos, sería que acudan a un profesional de la salud, claro, pues para atenderse. Pero en este caso, si no llegaran a ser así, no llegara a ser así de que se van a atender con un profesional, la importancia es moverse, ¿sale? Aunque duele un poquito, aunque genere un poquito de hinchazón, la movilidad va a generar que esa lesión vaya desapareciendo poco a poco, poco a poco. A lo mejor va a tardar mucho más que en un proceso de rehabilitación ya dentro de la clínica, pero pues igual les va a ayudar. Perfecto. Muy bien, Alda, ¿te parece si nos vamos a nuestra sección de mitos y preguntas? Excelente, en la salud. Sí, me parece muy bien. Ok, pues ahí te va una preguntita, Alda. ¿Guardar reposo durante el proceso de lesión me ayudará a sanar más rápido? Pues ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues no. Ok. Lo único que pasaría si guardas reposo, pues es que a lo mejor si el proceso, si es una lesión ligera,
a lo mejor el proceso inflamatorio va a durar, no sé, 10 días y por sí solo se va a quitar. Si estamos hablando de una lesión ligera, ¿sale? Pero si estamos hablando de una lesión un poquito más compleja, más complicada, como tal, el reposo de esa extremidad sí te ayudaría, pero el reposo completo de tu cuerpo, no, ¿sale? Tú tendrías que seguir moviendo tus otras extremidades. Por así decirlo, un ejemplo, no sé, me esguinzo el tobillo, ¿no? Ok, sé que durante el esguince pues no puedo caminar porque me va a doler, ¿sale? Entonces lo que se hace durante el proceso de lesión es ayudar o evitar que haya pérdida de masa muscular, pérdida de ángulo de movimiento, ¿sale? Ayudar al proceso inflamatorio y ayudar a disminuir el proceso de dolor, ¿sale? Entonces, el reposo como tal vendría siendo relativo, ¿sí? Sí te tendrías que mover, esa zona a lo mejor por un par de días, ¿no? Pero al final de cuentas sí, también la tendrías que mover después de un par de días. Entonces, como tal, el reposo, no, al contrario, te ayudaría un poquito dependiendo cuál sea la lesión. Si la lesión estamos hablando de que es un golpecito así nada más y que te dolió 2, 3 días, no, pues no, o sea, te tendrías que mover sí o sí, Sí. ¿sale? Pero sí, estamos hablando de una lesión un poquito más agresiva, la zona afectada no se tendría que mover a lo mejor por un par de días hasta que pase el proceso de dolor o de inflamación y posterior empezarla a mover. Pero como tal, todo el cuerpo tendría que seguirse moviendo, ¿sale? Ok, perfecto. Sí, pues ahora sí que el movimiento va a hacer que el músculo se regenere mucho más rápido, ¿no? Solamente es dejar que pase el proceso de inflamación y ya está. Y ahorita, Alda, ¿qué pasa? Se me acaba de ocurrir una cuita que dijiste sobre el proceso inflamatorio. Sí, sí. ¿Qué pasa con esas lesiones que no dejan de inflamarse? ¿Se tratan de la misma manera? ¿Ustedes buscan primero desinflamar y ya después la recuperación? ¿Se trabaja junto con la inflamación de la lesión? ¿Qué es lo que sucede ahí, Alda? Ok. ¿Cómo qué lesión te viene a la mente cuando? ¿Te vino a la mente cuando? Un tobillo, Ok, que un se inflama esguince, constantemente. que se ve Ok, inflamado. bien. Dentro del proceso, por ejemplo, en un esguince, ¿no? Que tú dices, ok, me lo torcí hace 2 meses y con puro reposo y un vendaje se me quitó el dolor después de 2 meses otra vez. Y ahorita hace 15 días me lo volví a doblar y pum, se me hinchó, ¿no? Igual, reposo, se me quitó, pero ahora se me hincha cada que hago esfuerzo, cada que salgo a correr y se me quita. Un par de días y se me quita. Y otra vez hago esfuerzo y se me hincha. Ok, eso ya es una inflamación, ese es un proceso crónico, ¿sale? Okay. Ya no duele como dolía en un proceso agudo, pero la estructura no ha sido reparada. O sea, la estructura sigue lesionada y como no le has dado el tiempo o el reposo debido para que se repare correctamente o la atención para que se repare, esa estructura sigue dañada. Entonces, simplemente está en un estadio crónico en el que no duele, pero se sigue desgastando internamente. Haces ejercicio y la vuelves a lastimar. Okay. Dejas reposar 2, 3 días y el proceso pasa. Vuelves a hacer otra vez la actividad y se inflama. Okay. Es un proceso crónico. ¿Qué se hace con los procesos crónicos? Dependiendo de la zona y dependiendo de la estructura, por lo regular lo que se hace es ayudar a que el proceso se vuelva agudo. Hay diferentes técnicas, hay unas en las que volvemos a lastimar un poco la estructura como para que el proceso se vuelva agudo en ese instante y tratarlo, ¿sale? Si en este caso la lesión no se puede volver aguda, lo que sería es tratar la lesión crónicamente. Así, desde ese proceso crónico nos lleva más tiempo tratarla y corregirla, pero lo adecuado sería que se hubiera tratado desde un inicio. Pero sí, eso de que se inflama constantemente o te duele constantemente es porque esa lesión ya se volvió crónica, ¿sale? O sea, a esa lesión no la dejas repararse, simplemente le das reposo, como te deja de doler, vuelves a hacerlo y otra vez. Es un círculo. Entonces cada vez la vas lesionando más y más y más y puede ser peligroso porque va a llegar un momento en el que pues, se puede a lo mejor desgarrar completamente, se puede romper, te puedes esguinzar, te puedes luxar, ¿sale? O sea, es un proceso ya un poquito más difícil de tratar y es más complejo. Pero sí, estamos hablando de un proceso crónico. Muy bien, perfecto. Pues ahí está, gente, hay que cuidarse y ir a sus terapias.
Sí, sobre todo. Bien, Efra, el mío. Ese está un poquito difícil. A ver, vamos a ver. Ok, sale. La pregunta dice así. ¿Por qué pierdo músculo durante el tiempo de mi lesión y mi glucosa se ve alterada? Un día sube, un día baja. ¿Por qué sucede esto, Efra? Ok, en primera instancia, la pérdida de músculo se da, lo que ya habíamos mencionado en el transcurso del video, disminuye la carga mecánica o disminuye la movilidad del mismo. Entonces, si tú dejas de utilizar una parte de tu cuerpo, pues como tal, esto va a generar una atrofia muscular. Entonces, es por eso que hay una pérdida de músculo por la disminución del estímulo mecánico que normalmente uno realiza. También a nivel fisiológico hay bueno, cuando nosotros generamos músculo o la proteína tiende a apoyar al crecimiento muscular, hay un proceso que se llama síntesis proteica. Si nosotros tenemos un proceso adecuado de síntesis proteica, el músculo o se mantiene o aumenta. ¿Sale? Dependiendo también de diferentes factores como la actividad física, el deporte, el ejercicio, el tipo de estímulo que le den, etc. Pero cuando nosotros tenemos una lesión, este proceso llamado síntesis proteica tiende a disminuir. Es por eso que también hay pérdida de masa muscular. Por eso. Pero esta síntesis proteica disminuye porque disminuyó el estímulo que normalmente uno realiza. Entonces, por eso también hay pérdida de masa muscular. Ahora, cuando tenemos una lesión, hay un incremento sobre la inflamación sistémica del organismo. Esto va a generar un estrés fisiológico. Al momento de que generamos un estrés fisiológico, lo que lo hemos platicado en los videos anteriores, secretamos una hormona en mayor medida que se llama cortisol. Al momento de que nosotros tenemos el cortisol elevado, hay diferentes variaciones sobre la resistencia a la insulina. Es por eso que la glucosa tiende tanto a subir como a bajar. Pero aguas, lo normal es que tu glucosa no se vea afectado. Si tú eres un paciente en el cual la glucosa se ve afectado, que sube y baja, es porque posiblemente tú ya tengas problemas con el control glucémico. Es decir, eres candidato a tener prediabetes o en su defecto diabetes. Y peor aún, si eres una persona diabética con este tipo de lesión, es muy común que la glucosa se dispare. Pero es prácticamente por el estrés fisiológico que el cuerpo está sufriendo, lo que mencionábamos durante el video. El hecho de que tú tengas una zona, una parte de tu cuerpo lesionada e inmóvil, ¿sale? Te va a generar un estrés y el cuerpo lo que va a querer hacer pues es reparar esa zona inmóvil porque es lo que tu cuerpo necesita, te está pidiendo que se repare. Entonces, el cuerpo es tan maravilloso, pero le va a quitar importancia a otras zonas de tu organismo y al momento de como que le quita importancia a otras zonas de tu organismo es cuando sufrimos como que estas descompensaciones metabólicas. Una de ellas pues es la glucosa. Pero si tú eres un paciente sano, entre comillas, ¿no? Y pues te lesionaste, no tiene por qué haber esas variaciones tan locas de glucosa. Poquito nada más, pero si ya vemos que normalmente tú eras una persona que tenía una glucosa 95, 96, te lesionas y tu glucosa ya está en 130, 140, estás en tu proceso ahora de rehabilitación y no baja, es posible que ya lo traías. O sea, ya solamente el cuerpo buscaba un pretexto. No es que te dé diabetes por el susto, por el susto, sí, claro. No. Eso te iba a decir. No. Es por el estrés que generaste durante tu lesión, proceso de inmovilización, de reposo, rehabilitación. O sea, es por eso. Entonces, como descompensas al cuerpo, se debilita, digamos. Le quitas la última capa y es por eso que te puede provocar prediabetes o diabetes en ese sentido. Entonces, pues eso es lo que pasa. Pero si tú eres de esos pacientes que tu glucosa al momento de estar lesionado varía mucho, es porque pues posiblemente ya tengas el antecedente. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Cuando eso pasa, pues nosotros en la mayoría tratamos aunque no sea diabético, lo tratamos como un paciente diabético, ¿sale? ¿Para qué? Para tener un mayor control sobre su glucosa de una manera más estricta. Claro, sí. Es como, por ejemplo, la paciente diabético sí puede consumir plátano, o sea, sí lo puede consumir, pero debe de moderar su consumo y no debe de consumir, por ejemplo, la ración que nos dice las guías internacionales de diabetes es que puede consumir media pieza de plátano. Pero pues imagínate, una persona con diabetes va a agarrar un plátano y ni modo que nada más se coma la mitad. Pues obviamente, ni tú, ¿no? O sea, Sí, ni claro. yo, o sea, no es como que te comas la mitad y guardas el plátano. ¿Qué le va a pasar a la otra mitad? Pues se va a poner negra. Entonces ahí estás desperdiciando comida. Ese tipo de cuestiones que pasa, pues nosotros preferimos mejor quitarlas. ¿Sabes qué? Para que no desperdicies comida, quítala. ¿Por qué? Porque imagínate, el plátano te lo puedes desayunar, la mitad del plátano, y la otra mitad del plátano que dejaste, a veces hasta se te puede olvidar, lo echas a perder, o imaginemos que lo guardas, pero te lo tienes que comer ahora hasta 4 horas después. ¿Para qué? Para que no tengas esos picos de glucosa elevados, ¿no? Y pues imagínate, 4 horas después que te comas la mitad de ese plátano, pues no, ni a nadie le va a gustar, no vas a ver igual, se va a poner todo verde, todo negro, perdón, porque se oxida obviamente. Entonces cambia todo su sabor. Es mejor que, por ello nosotros preferimos no colocar este tipo de alimentos que sabemos que te va a afectar, pero que no los puedes como que, ahora sí que nada más mitad de esto. Sí, claro, evitar, ¿no? Sí, evitar. Y también hacerle un llamado de atención a aquellas personas que están estudiando nutrición o que ya son nutriólogos, que dejen de poner ese tipo de planes alimentarios donde ponen mitad de cada cosa. ¿Por qué? Porque no solamente están desperdiciando la comida. Entonces, qué mejor que enseñarle al paciente a comer de verdad. Y, por ejemplo, he visto planes que dicen mitad de una manzana. ¿Y qué le das a la otra mitad? No, pues la tiro. O sea, ahí no está mal el paciente, está mal el nutriólogo. Hablando de todo esto, pues nada más hay un llamado de atención para aquellos chavos que están estudiando o aquellos nutriólogos que nos pueden ver o aquellas personas que ya van con su nutriólogo y les ponen ese tipo de dietas, pues mándenos a volar mejor. No son buenos, así de fácil. Sí, ¿Sale? pierdes también dinero, ¿no? Porque Sí. pues... O sea, imagínate, estás invirtiendo en el nutriólogo. Luego el nutriólogo te está haciendo tirar tu comida de esta manera, pues no, hombre. Sí, no O sea, conviene. no conviene. Mejor no Pues, vayan al nutriólogo. si vengan conmigo, están totalmente invitados. Aquí no se hace ese tipo de cosas. Pues sí, mi Alda, pues ahí están contestadas estas preguntas, porque estas sí fueron preguntas, ¿no? Sí, fueron claro. cosas de la vida que normalmente pasan, que también lo hemos visto en los pacientes. Son preguntas de pacientes, de hecho, que normalmente eso es lo que ellos también a veces tienen duda de por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero muy bien, Alda. Pues con esto vamos a cerrar lo que es nuestro episodio capítulo número 9. Esperemos que les haya gustado y pues para hacer un cierre magnífico, Alda, rífate una frase motivadora para cerrar el capítulo. Perfecto, esa es mi parte favorita del podcast. Lo estuve esperando las 2 horas que grabamos. Durante 30 minutos. Sale, ahí va. La lesión solo fue un suceso, mas no la sentencia. Tu cuerpo no olvida cómo ser fuerte, solo espera a que tú des el primer paso. ¿Sale, Frank? Entonces, con esta frase, pues lo que quiere decir es lo que yo les comentaba hace rato. Aunque haya sucedido la lesión ya hace tiempo y hayas pasado el proceso, a lo mejor el proceso inflamatorio o el de recuperación, el movimiento es muy importante, ¿sale? Incluso durante el reposo o en el inicio de la lesión, el movimiento es muy importante. No precisamente a veces de esa estructura lesionada, pero sí de las adyacentes, ¿sale? Entonces, si ustedes están sufriendo una post-lesión, es importante el movimiento, aunque duela un poco, el movimiento es muy importante para recuperar toda la movilidad y toda la fuerza de estas estructuras lesionadas, Efra, ¿sale? Entonces, no se dejen de mover, el movimiento también cura. Claro, así es. Y pues gente, ya saben, la recomendación de cada episodio
Si tienen dudas, preguntas, nos las pueden escribir, nos pueden dejar ahí en los comentarios, nos pueden mandar mensaje directamente a nuestras redes sociales privadas sin ningún problema. Y aprovechando eso, Alda, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, Fra. En Instagram ustedes lo pueden encontrar como Clínica Recovery Fisioterapia, en Facebook como Clínica Recovery Fisioterapia y Rehabilitación. Aquí les va a aparecer el número telefónico para WhatsApp, mensajes o llamadas para que ustedes puedan agendar cuando gusten y en los espacios. Perfecto. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook como SMNutre, SMNutre, en todas mis plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, SMNutre, ahí pueden mandarnos mensajito privado sin ningún problema. Si quieren agendar, ahí están los contactos y que van a estar apareciendo acá abajo de todas maneras. Y pues la recomendación de cada capítulo, ¿no? Es visitar directamente a su profesional de la salud. No se vayan con el huesero del pueblo, del rancho, Claro, con una lesión. De hecho, estaría bueno un capítulo así, ¿no? Lo hubiéramos tomado en cuenta, pero pues se nos fue. Yo creo que para otro capítulo podemos hablar en este sentido de los hueseros. Aquí conmigo los bariatras, por ejemplo, que también... los suplementos que utilizan. Hay unos. Sí, hay unos buenos, hay otros no, pero hay varias cosas. De todas maneras, gente, si les gustó el video, los invitamos a que nos sigan, se suscriban al canal. Recuerden que nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify. El podcast, así lo encuentran también, podcast Hablemos de Salud en YouTube y en Spotify. Y pues, gente, recuerden... Hablemos de salud. Bye. Sí, ¿no?